Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Raúl Oliván. Raúl es director de Hexagonal, fue director general del Gobierno Abierto, Participación Ciudadana e Innovación Social del Gobierno de Aragón. También ha sido director del Laboratorio de Aragón Abierto. Y toda su trayectoria profesional está marcada por iniciativas encaminadas a combinar la tecnología participativa con nuevas metodologías de innovación social para generar cambios en la sociedad. Y hoy pues Raúl nos va a hablar de una cosa que yo tengo una curiosidad enorme de saber exactamente qué es Bla Bla Lab. Uh-huh. A ver, Raúl, ¿qué es Bla Bla Lab? Pues mira, es un laboratorio de datos, narrativas y tácticas para el clima, pero esto igual tampoco te dice nada. Es un laboratorio en el que estamos experimentando otras formas de conversar, otras formas de lanzar mensajes, otras formas de impactar emocionalmente, algo de lo que, por cierto, sabes tú infinitamente más que yo. No. Partimos de la hipótesis de que cuando se lanza una campaña, cuando una ONG o un gobierno lanza una campaña, por ejemplo, de concienciación, yo qué sé, algo relacionado con el clima, lanza normalmente siempre un único mensaje. Y eso los expertos en comunicación y los expertos en psicología conductual nos dicen que no es lo más eficaz porque cada persona es diferente. Cada persona tiene un esquema de valores, de tradiciones, de creencias que le hace afrontar, pues esos dilemas, esas contradicciones, esos retos o esos mensajes de forma diferente. Lo que estamos experimentando es cómo sería una herramienta que nos permitiera adaptar cada mensaje a cada tipo de personas. Y para eso, pues hemos hecho una investigación y hemos creado un estudio que se llama Las 8 Españas, que no es que sean las 45 millones, porque cada uno es diferente, pero ya nos permite ajustar un poco más el tiro. Fíjate, pero vivimos una sociedad cada vez más polarizada en todas las cuestiones, también en el clima, o sea que llegar a la conclusión que en 8 podéis resumirlo ya es un logro. Pues estamos impugnando un poco a Machado y esto me genera mucho dolor porque yo soy muy machadiano en lo poético. Pero queremos desbordar, ¿no? Un poco estas dos Españas, esta polarización, esta radicalización en la que además nos no solamente en España, sino en todo el mundo, desgraciadamente, hay esa polarización respecto al clima. Totalmente, lo estamos viendo respecto al clima y respecto a otros cosas, temas. Claro, sí, parece que hay unos algoritmos empeñados en pastorearnos en torno, ¿no?, siempre a dos bandas y que además, pues los algoritmos que ganan dinero con el tiempo de interacción y del tiempo que consumimos, por ejemplo, en redes sociales, tienen comprobado que cuanto más nos polarizan, pues más nos enfadamos, más nos tensionamos y eso paradójicamente capta más la atención, pero es un desastre desde un punto de vista de construcción del debate público, de construcción de lo colectivo y de cómo enfrentamos esos retos sociales, esos retos de época, y el cambio climático es seguramente el gran paradigma, ¿no? ¿Y cómo se fomenta ese diálogo más constructivo como sociedad? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es, en vez de dividirnos en dos, clasificarnos en ocho. En 8. No por nada, sino porque si pasamos de un esquema de blanco y negro a un esquema de grises, a una escala de grises, es más fácil empatizar, es más fácil entender al otro, es más fácil conectar. No todo es blanco o negro, no todo es una lógica binaria, ¿no? Y entonces, en esa escala de grises, en esa paleta de colores más diversa, podemos entender mejor al otro, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, que un liberal con un socialdemócrata se encuentren en algunas cosas, o que un cristiano conecte con un ecologista porque tienen, pues valores mucho más parecidos de lo que pensaban. Muy probablemente que haya muchos cristianos ecologistas y muchos ecologistas cristianos, por ejemplo, ¿no? O que los de los pueblos, aunque sean muy, yo qué sé, antiglobalistas, sin embargo están muy apegados a la tierra y por lo tanto también pueden tener un interés muy concreto, ¿no?, en defender una agenda climática. ¿Y es posible sensibilizar sobre el cambio climático independientemente del perfil social y político que tenga cada persona o cada 8 de esos biotipos?
Sí, yo creo que, bueno, evidentemente urge generar un nuevo contrato social que integre esta dimensión verde digamos, en esa nómina, ¿no? En esa ecuación tan complicada. Y no obstante, lo que nosotros estamos haciendo con Bla Bla Lab es ver un poco qué le duele a cada uno, ¿no? Eh, Y qué le duele? A ver. pues mira, te pongo de ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor una persona muy liberal o incluso libertaria en lo económico, ve una ventaja muy interesante en la transición ecológica a través de las energías renovables porque eso nos da independencia geoestratégica de Rusia o de Argelia, yo qué sé, ¿no? Porque no nos hace depender de su gas o de su petróleo. Entonces, de pronto, un molino de viento que pasaba por ser algo inicialmente, bueno, pues que de comunidad energética, que parece que está ligado a una determinada escala de valores, pues puede ser comprado también a nivel de agenda por el más libertario de todos los españoles, ¿no? Porque de esa manera le está haciendo la puñeta a los rusos o a los del norte de África, ¿no? Por ponerte un ¿Pero ejemplo. encontráis mucha resistencia para que cale ese mensaje de la necesidad de sensibilizarnos con que el cambio climático es una Mm. realidad? Bueno, aquí hay, yo creo que hay que señalar también con el dedo, ¿no? Porque hay algunos responsables o hay algunos actores o algunas organizaciones que en un momento determinado pueden tener, bueno, pues una ganancia, pueden tener un beneficio en politizar mucho la agenda verde. Y es verdad que la agenda verde obviamente depende de políticas y de políticas públicas. El problema es cuando intentamos identificar estas agendas verdes o la agenda ecologista con una facción determinada de el rango político y eso pues evidentemente hace que escore o que excluya a los demás, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que ser generosos y hay que, bueno, pues transversalizar la agenda verde en todas las, bueno, pues en todos los programas políticos, en todas las sensibilidades, ¿no? No es fácil, No ¿eh? es fácil. No es fácil. Raúl, ¿cuánto de necesaria es la participación de personas, empresas, organizaciones, de la sociedad para llevar a cabo la transición ecológica? La transición ecológica es una palabra que aparece siempre en los titulares de los periódicos, en las Mm. televisiones y que yo creo que hay muchas personas que no terminan de saber exactamente en qué consiste eso y qué es lo que hay que hacer para Mm. participar en que eso llegue a un buen fin. Bueno, la transición ecológica, por empezar por la parte fácil, es un movimiento que va a durar décadas, si no siglos, en la cual pasamos de una sociedad industrial basada en el consumo de residuos fósiles a una sociedad en la que, bueno, pues capaz de reutilizar, reciclar, ¿no? Y reusar todos los recursos a su alcance para alcanzar una circularidad máxima y una huella de carbono cero, ¿no? Entendiendo que el planeta es finito, es limitado y que por lo tanto no nos lo podemos estar consumiendo constantemente, porque si no vamos a llegar a un punto, si no hemos llegado ya en algunos casos, de no retorno. Dicho esto, me interesa mucho más la primera parte de la pregunta, porque tiene que ver más con nuestro trabajo, que es en qué medida podemos hacer de esto, o tiene que ser una agenda participativa, ¿no? Un programa participativo, co-creado, social, etcétera. Y nosotros pensamos que todos los retos complejos, y este es la madre de los retos complejos, el más complejo de los complejos, exigen precisamente esa gobernanza colaborativa, ese concierto, esa confederación de voluntades, esa cesión mutua, ese entendimiento, ese proceso de empatía radical en la que, bueno, pues tenemos que sentarnos todas a las mesas, ¿no? A las empresas que contaminan, los ciudadanos que son también consumidores, los gobiernos que tienen que regular, incluso, oye, los investigadores, los emprendedores, los inventores que están desarrollando tecnología, los activistas, obviamente, las organizaciones, el tercer sector, muy especialmente el ecologista, que está presionando para que la agenda verde se acelere, ¿no? Y colocarla en los medios de comunicación para que tomen conciencia los ciudadanos. Y de todos tiene que ser una solución, ¿no? El reto de la transición climática
no es de un solo actor, no es una cosa de lo público, lo privado, lo social, no es una cosa de un único país, ni de una única ciudad, ni siquiera de un único continente. Entonces, bueno, pues por eso hay que celebrar herramientas como la COP, ¿no? Como esas agendas globales, y hay que decirles a los que no están en esa mesa sentados, o incluso a los que estaban y se han levantado, que o nos ponemos todos a remar en la misma dirección o esto va a ser francamente complicado. Bueno, y a los que están pero luego no hacen nada. También hay de Porque a esos. veces estar no es suficiente, luego eso tiene, o tendría que tener una traslación en políticas concretas dirigidas a llevar a cabo esa transición. Y yo tengo una curiosidad, detrás de Bla Bla Lab está Hexagonal. Bueno, además de Bla Bla Lab, ¿qué otras cosas estáis haciendo? Bueno, Hexagonal es una triple organización, una fundación, un laboratorio y una consultoría especializada en innovación sistémica que tiene como propuesta de valor transformar la complejidad en aprendizaje, comunidad y belleza, decimos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que nos interesa una innovación que genere contrato social, que genere cohesión social. A nosotros la innovación per se, la innovación porque sí, no nos interesa, sino que nos interesa una innovación transformadora que inaugure una nueva generación de organizaciones, equipos, herramientas, bueno, pues más abiertas, más ágiles, más colaborativas, más experimentales. Y eso lo podemos llevar a los gobiernos, lo podemos llevar a las ONGs, a las instituciones educativas. Bueno, esa agenda, ¿no? Esa transición también de esas organizaciones jerárquicas, cerradas, anquilosadas, burocráticas, ¿no? Muy frías, tiene que dar paso a una nueva generación de organizaciones mucho más humanas, responsivas, ágiles, experimentales, en la que además no se solucionan las cosas desde arriba, sino que se implica a todo el mundo desde abajo en la coproducción de políticas públicas o de soluciones o de inventos o de innovaciones, ¿no? ¿Eso es innovación social? Eso es una forma de definir la innovación social, efectivamente. Ya, porque es uno de los términos que más se escuchan, innovación social, y bueno, es interesante saber que tengamos claro cuando hablamos de eso a qué nos referimos. Tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que tenemos o que tiene la democracia y la participación ciudadana actualmente para aportar algo a esta innovación social, a estos desafíos que se plantean? Para nosotros, democracia e innovación social están estrechamente vinculados por lo siguiente. Primero, porque creemos que estamos en una crisis de desafección y desconfianza, ¿no? Hemos pasado de, bueno, pues en fin, unos periodos, las 3 décadas gloriosas que le llamaban, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la democracia liberal era, sin duda alguna, el dispositivo, la mayor innovación política que habíamos aportado al mundo. Fukuyama llegó a pregonar el final de la historia porque para él, bueno, pues en fin, digamos que está todo encarrilado en una dirección única y por lo tanto no había margen de incertidumbre y dudas, pero eso se ha dado la vuelta, ¿no? Eso en los últimos años, los últimos acontecimientos, desde Putin hasta los populismos, los nacionalismos populistas o más recientemente gobiernos como el de Estados Unidos o en parte de la Europa del Este, nos hemos dado cuenta de que la democracia liberal ya no es unívoca, sino que tiene serias amenazas. Y una de las amenazas es que no está dando satisfacción a su principal producto, que es el contrato social. El contrato social es el pacto que nos damos entre un grupo de personas para que el futuro nos vaya mejor juntos que por separado, ¿no? Es el contrato social, explicado en términos coloquiales, es que yo, bueno, pues en fin, colaboro en la sociedad porque pienso que a mis hijos les irá un poco mejor que a nosotros. O los jóvenes piensan que les irá un poco mejor que a sus padres. El problema es que cuando esa línea del progreso hacia adelante se quiebra y ya hay jóvenes que piensan que van a vivir peor que sus padres o jóvenes que realmente están viviendo peor que sus padres, se impugna el sistema y eso se traduce en 15Ms ocupando la Plaza del Sol o se traduce en votar a fuerzas iliberales que están fuera del sistema, que quieren socavar la democracia desde dentro. Eso es muy preocupante. Nosotros pensamos que una de las agendas que puede compensar, que puede contrarrestar este movimiento de péndulo global de lógicas iliberales es la innovación social, que incorpora a los ciudadanos en la ecuación no solo de los problemas, sino también de las soluciones, y que parte de la idea de que los retos complejos no los puede atender nadie en solitario y que necesitamos estos nuevos esquemas de gobernanza colaborativa.
que son además no solo una forma de producir soluciones más eficientes, porque incorporas más miradas y más visiones a la ecuación, sino que son también generadoras de contrato social, porque los humanos, que somos sociales por naturaleza, cuando nos ponemos a solucionar los problemas juntos, no solo alcanzamos soluciones mejores, sino que además nos afectamos mutuamente, aprendemos a escucharnos, aprendemos a colaborar, aprendemos a respetarnos y a tolerarnos, ¿no? Y eso es lo que está hoy en disputa, ¿no? Una agenda libérrima o libertaria que enfatiza lo individual, que dice que lo colectivo no existe o que es culpable de los males del mundo, y una agenda que es de rango amplio en un sentido político, en el que cabe desde un partido conservador, pero con fuertes raíces europeas, hasta los partidos socialdemócratas o incluso a la izquierda de estos, ¿no? Pero que tiene que recuperar y resintonizar con una ciudadanía que no cree en el sistema porque ha dejado de confiar en el futuro. El uso de la tecnología es una herramienta sin duda poderosa, pero también tiene riesgos, como todo en la vida. ¿Cómo se puede garantizar que la digitalización fortalezca la participación ciudadana, teniendo en cuenta los peligros que también puede tener, como la desinformación, la exclusión, los personalismos? A ver, ¿cómo combinas toda esa ecuación? Esa pregunta tiene muchas capas porque tiene su complicación. Yo digo que la participación tiene que ir a la gente, no tiene que esperar que la gente vaya a ella. Y hay, por ejemplo, un momento en el año en el que todos participamos y funciona muy bien, que es cuando eliges la X, si la das a fines sociales o la das a la iglesia. Como te pilla haciendo la declaración de la renta y te hace una pregunta, que en el fondo es un gran proceso de participación ciudadana, la gente, oye, pues vota y pone lo suyo para un lado o para otro y todo está bien, ¿no? La participación tiene que coger a la gente en su vida diaria, no tiene que ser como un esfuerzo añadido. La participación tiene que ser una experiencia, tiene que ser divertida, tiene que ser gratificante. La participación ciudadana... Y fácil. Y tiene que hablar un idioma divulgativo, efectivamente, que no sea en arameo. Porque a veces es muy complicado las herramientas tecnológicas, claro, en vez de facilitar, sobre todo para las personas mayores. Totalmente, claro. Yo lo digo por mi edad. Es decir, a veces dices, Dios mío, y ahora, a ver, ¿cómo resuelvo yo todo esto? Claro, la participación no puede ser una gincana, no puede ser una cosa solo para hipermilitantes o hipermotivados. La participación ciudadana tiene que ser una cosa sencilla, amigable, divertida. En ese sentido, bueno, pues nosotros nos imaginamos como la tecnología cada vez más, con estos enfoques que llaman de experiencia de usuario, de responsabilidad, etcétera, te coge en tu vida diaria, ¿no? La participación te tiene que coger, pues esperando el metro o yo qué sé, o haciendo la declaración de la renta, ¿no? No que tengas, ¿no?, que pasar 8 pasos para acabar decidiendo si quieres que, ¿no? Porque entonces hablamos de participación residual para hipermotivados, hipermilitantes, y eso no capilariza, eso no genera contrato social, porque al final trabajamos con capas muy pequeñitas de la sociedad, ¿no? Y por último, y poniendo la mirada en el futuro, ¿cuáles van a ser las principales innovaciones, transformaciones sociales que van a vivir en los próximos años las democracias? Wow. Esta es la pregunta del millón. Esa es grande, ¿eh? No lo sé, hombre, el CEO de OpenAI ha admitido, ¿no? Altman, que se llama, ha admitido que la inteligencia artificial pone todavía más en tensión el contrato social. La inteligencia artificial obviamente va a dejar fuera de juego a una parte importante de la sociedad. Hay quien dice que esta inteligencia va a hacer más listos a los listos y más tontos a los tontos. Me parece una frase, bueno, pues evidentemente provocadora, pero que tiene un pozo de verdad. Creo que vamos a una sociedad que puede ahondar en su dualidad, es decir, en una brecha entre ganadores y perdedores de esta globalización digital. Creo que además el sueño utópico de la Internet de los 90, en la que íbamos a una sociedad abierta, distribuida, con múltiples voces y bueno, con una cierta democracia deliberativa permanente en tiempo real, se está manifestando ingenua, porque hay algunos que están pastoreando los algoritmos y concentrando el poder de estas redes en unas pocas manos, en unas pocas firmas y en unas pocas multinacionales. Entonces,
bueno, yo confío en que haya un movimiento de reacción ciudadano desde abajo que clame por un cambio y que, bueno, pues que el futuro no vaya tanto de X, ¿no? y de Amazones, sino también de Wikipedias, ¿no? y de proyectos más... pues más distribuidos, más equitativos, infraestructuras sociales con gobernanzas más abiertas, ¿no? Porque si no vamos a tener un problema y ese ya lo tenemos, ¿no? Y vamos a ir decantándonos, ¿no? Por el desfiladero de las distopías, ¿no? Entonces, yo soy optimista, a pesar de todo. Hemos creado Hexagonal, entre otras cosas, para marcar agenda, también como un poco de think tank, ¿no? De crear conceptos, darle nombre a esas cosas de un mundo que todavía no existe, pero que estamos creando entre todos, ¿no? Decimos así en plan de eslogan un poco provocador, que sabemos cómo es el futuro porque vamos a construirlo contigo, ¿no? Así que con eso nos podemos quedar. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tu visión sobre todas estas cuestiones tan relevantes, a veces un poco complicadas, a veces parece que nos pillan lejos o que nos son ajenas, pero no es verdad, forman ya parte de la agenda nuestra de todos los días, y ha sido bueno, pues un placer y muy instructivo escucharte. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí una semana más. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.